Jalep. La verdad que hacía muchísimo que queríamos hablar con él, sobre todo para cerrar no, sino analizar el capítulo central de la pandemia que hubo en el mundo. San Juan no fue ninguna excepción, naturalmente, pero me gustaría que nos ayude con la estadística un poco y también con la experiencia que él tiene. ¿Cuál es el razonamiento que hace, doctor? Gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, cuéntenos, analicemos el tema del COVID en San Juan, pero fundamentalmente esto que le decía yo con respecto a la estadística y a lo que significó el COVID-19. Bueno, COVID-19 es una enfermedad respiratoria del tipo de las enfermedades gripales que comenzó allí en 2019 en China y tuvimos los casos, digamos, ya epidémicos desde agosto del 2020 en San Juan, salvo unos casos aislados importados o que desarrollaron problemas, pero localizados. Tenemos que en San Juan, como en el resto de Argentina, hay focos de personas que se van, bolsones de personas que se van infectando, que nunca tuvieron la enfermedad o tuvieron la enfermedad y tienen una segunda enfermedad igual de intensa, menos intensa o a veces más intensa que la primera, de acuerdo a diversas situaciones. Vamos a tener a nivel argentino que hemos tenido hasta el día 14 el informe en el cual tenemos más de 129.500 fallecidos, una cifra importante en porcentaje comparado con otros países, según nuestra población, y vamos a encontrar que luego del pico que fue a nivel mundial, no solo argentino, del contagio con la variante Omicron en diciembre de 2021, enero de 2022, desde febrero descendieron abruptamente la cantidad de casos, pero nunca se fueron. En San Juan yo llevo 2 meses y fracción con atenciones prácticamente todas las semanas de pacientes con COVID en domicilios o pacientes con secuelas de COVID, y hemos tenido 5 semanas a nivel nacional con aumentos importantes, llegando hasta el día 7, el informe del día 7 de agosto, a una semana con más de 42.000 contagiados. La última semana epidemiológica del día 8 al 14 de agosto bajaron en más de un 25%, alrededor de 32.000 casos en esa semana, pero aumentaron a más de 120 los fallecidos en esa semana. ¿Qué nos indica eso? Que COVID está, como dijo alguien el año pasado, esta es una enfermedad que ha venido para estar produciendo estos problemas durante por lo menos 5 o 6 años, hasta que nos adaptemos, que la mayor parte de la población se haya contagiado y haya un equilibrio. ¿Cuál es el otro problema que aconteció con COVID-19? Que hemos tenido el uso solo de vacunas y 2 años para que aprueben Paxlovid, una medicación inhibidora del virus. Que hubiese sido una solución, ¿no? Es que lamentablemente los manejos sanitarios tienen que ser hechos por sanitarios y no por personas ajenas, no por políticos, abogados, contadores. Y tenemos el caso ivermectina. Hay un estudio argentino publicado en septiembre del 2020, hecho con más de 1.500 profesionales y anexos de la salud en Buenos Aires, Capital Federal y el conurbano, que se usó ivermectina bioral y un derivado del alga roja a nivel nasal. Y bueno,
más de 400 personas que no quisieron usar eso, el 40% se enfermaron y algunos de gravedad. Y el grupo que usaron, de más de 1.500 pacientes, médicos, enfermeros, choferes, camilleros, personal de kinesioterapia, de laboratorio, ninguno tuvo enfermedad grave. Entonces, uno ve que hay intereses económicos. El año pasado Pfizer ganó 36.000 millones de dólares solo con vacunas. Y tenemos el problema que ya lo hicieron notar los israelitas, cuando vino el contagio masivo a nivel mundial, fines de diciembre, enero de este año, con la cepa Omicron, mucha gente vacunada y todo, estuvo internada en terapia intensiva. Han acontecido gente vacunada fallecidas, y no solo en otros países, aquí también. Entonces, ¿a qué se llevó? Que la inmunidad que deja la enfermedad es 6-7 veces mejor que la que da cualquier vacunación. Después tenemos un problema. Yo tuve una paciente en abril del año pasado, y desde diciembre a la fecha tengo alrededor de 40 pacientes que se enfermaron de COVID, se han recuperado, y al ser vacunados, la segunda enfermedad ha sido peor que la primera, a nivel radiológico, clínico y en laboratorio. Son cosas que se han ido aprendiendo porque llevamos poco tiempo con la enfermedad, 1 año y medio y fracción con el uso de vacunas. Entonces hay muchas cosas que hacer, hay muchas críticas que hacer, como ha hecho la jefa en Estados Unidos de los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas, CDC, que ella ha hecho la autocrítica, que en las auditorías que se han hecho internamente se han visto muchos errores en el manejo de esta pandemia. Sobre todo en el uso de medicamentos, como usted lo está marcando, que hubiera sido dable esperar de su aplicación para resolver más allá de la vacuna. Creo que este es el concepto, ¿no? Y hubo mucho manejo político, ideológico, que yo no quiero usar esta porque Susan está aprobada, no que no voy a poder viajar, no sí, que la vacuna debe ser norteamericana, inglesa. Y bueno, es más, se han recibido vacunas desaprobadas en otros países como la AstraZeneca. Claro. No se debería haber usado esa vacuna nunca aquí. Claro que sí. Bueno, entonces, bien lo dijo usted, COVID vino para quedarse, estaremos 4, 5, 6 años seguramente, pero creo que se ha aprendido bastante, doctor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hay muchos pacientes que, usando los tratamientos inyectables por boca con corticoides, que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, drogas antitrombóticas, por el daño que da en los vasos sanguíneos y los coágulos intravasculares que da la enfermedad, o algunas reacciones por vacuna que tiene este mecanismo de daño, más usos de aparatos de oxígeno, depende del paciente. Hay muchos pacientes que, actuando precozmente en los primeros 3-4 días desde el comienzo de síntomas, usando la medicación que se usa en pacientes internados, muchos de ellos andan muy bien. Doctor, lo aprovecho porque sí, usted le ha tocado actuar institucionalmente. Me gustaría que nos cuente ya desde el punto de vista del Colegio Médico las elecciones que han tenido en la institución y cuál es el estado de las acciones, si es que ya se ha podido superar lo que muchos llaman la interna, ¿no? Mire, yo pertenezco al grupo Progreso Médico dentro del Colegio Médico, y en marzo avisé en personería jurídica al Ministerio de Gobierno de la provincia que habían irregularidades en la formación de la Junta Electoral. En más de 1.200 socios encontramos durante por lo menos 10-12 años que se repetían los socios en distintas elecciones, lo cual no debía acontecer porque era por sorteo. Y otras irregularidades por las cuales llegué a pedir la impugnación de esas elecciones de abril, del sábado 23 de abril, y a partir de ese momento
cuando permitió personalidades jurídicas en forma excepcional, a pesar de no haber cumplido las autoridades con presentar el balance del año pasado, todavía no está aprobado y por estatuto debería haberse presentado antes del 30 de abril, más otras irregularidades. Yo hice una denuncia el viernes 22 de abril, al haber sido notificado que se hacían las elecciones recién a las 14:50, no dando ningún tiempo legal para hacer una impugnación, pidiendo que se investigase una posible asociación ilícita entre autoridad del Colegio Médico para perpetuarse el poder, apoyados por el Ministerio de Gobierno. Y eso pasó al Juzgado Contencioso Administrativo y de allí la jueza actuante nos ha derivado a una acción de mediación. En eso estamos. En eso estamos. Muy bien, muchas gracias, doctor Jalet. Nosotros nos despedimos, nos encontraremos con todos ustedes, señoras y señores oyentes, en una semana. El sábado próximo estaremos nuevamente con ustedes con una nueva edición